inflación. Entonces, el Banco Central de Honduras establece cada año en su programa monetario cuál va a ser el rango de inflación que tiene que existir en Honduras. Entonces, el Banco Central establece, por ejemplo, que la inflación debería de fluctuar entre un rango, o lo escribe de esta forma: la inflación será del 4%, por ejemplo, con una variación de más o menos 1%. Eso significa que a ese 4 le restamos 1%, le sumamos 1% y ese va a ser el rango. O sea que estaría entre 3 y 4 y 5%, entre 3% y 5%. ¿Ok? Ese programa monetario sirve para evaluar el impacto que tendrá la aplicación de los instrumentos de política monetaria. Ya vamos a hablar de esos instrumentos. En los precios macroeconómicos, que son las tasas de interés que están relacionadas con la inflación y el tipo de cambio. Y cómo van a reaccionar los agentes económicos a esa tasa de inflación que el Banco Central espera mantener. O sea, cómo se van a preparar, ¿verdad?, para el nivel de precios que se espera que imperen durante ese periodo fiscal, ese año fiscal. Antes de entrar aquí, vamos a hablar de los instrumentos de política monetaria. Ok, para poder controlar esa inflación, se han creado una serie de instrumentos de política monetaria que sirven para retirar dinero de la economía o para liberar dinero en la economía. El Banco Central no puede estar sacando papel moneda o lempiras de una manera no calculada, no técnica. O sea, él tiene que calcular cuánto es la masa monetaria en circulación que debe haber en Honduras para que no se genere más inflación o que se reduzca la inflación. ¿Ok? Entonces, eso implica que se han tenido que crear dentro de la política monetaria, como se llama, un instrumento que se llaman operaciones de mercado monetario, esto que ustedes ven aquí, que son los instrumentos de la política monetaria que sirven para lo que ya mencioné al principio, para retirar dinero en circulación o para liberar dinero en circulación. Cuando se libera dinero en circulación, ¿cómo se llama? Se manda dinero a que circule cuando hay poco consumo. O sea, cuando la inflación ha bajado y hay poco consumo. Entonces, Banco Central tiene que desincentivar el ahorro. ¿Por qué las personas guardan su dinero? Lo guardan, una de dos, porque tienen cubiertas todas sus necesidades, ¿verdad? Y, ¿cómo se llama? Y ya tienen o la mayor parte de las cosas que necesitan y ya no se dedican a gastar, sino que a acumular dinero, a guardar dinero. Eso es cuando hay bonanza. Pero también uno ahorra por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Cuando tenemos una economía mala, entonces nosotros tendemos a guardar nuestro dinero y no gastarlo porque no sabemos qué va a pasar. Cuando la inflación baja, eso se da porque aumentó el desempleo. Esto ya lo vimos en la primera unidad. Porque aumentó el desempleo, porque empresas dejaron de operar y tuvieron que declararse en quiebra, desaparecieron y obviamente entonces como consecuencia aumenta el desempleo. Entonces hay menos personas consumiendo o comprando o gastando. Y eso hace que los precios de los productos caigan, porque lo que genera incremento o decrecimiento en los precios, perdón, de los productos es la demanda. ¿Ok? Estoy nuevamente
tratando de reforzar estos conceptos. Lo hago para reforzar estos conceptos, para que se les vayan quedando grabados. Entonces, el Banco Central de Honduras creó unos instrumentos que se le denominan como instrumentos indirectos de la política monetaria, por medio de las operaciones de mercado abierto que, ¿cómo se llama?, realiza el Banco Central todas las semanas. En el Banco Central de Honduras hay un departamento que se llama Departamento de Operaciones Monetarias. Y en ese Departamento de Operaciones Monetarias es donde se emiten letras y bonos en los distintos plazos de inversión. Las letras, recuerden que no pueden ser emitidos a plazos mayores de un año. Los bonos son instrumentos de más de un año. No existen bonos de 6 meses, ni de un año, sino que de 2 años en adelante. Entonces, el Banco Central emite este tipo de instrumentos para que la gente ahorre y haya menos dinero en circulación, generando mayor inflación. ¿Ok? Esto sirve para incentivar el ahorro o incentivar también la inversión en este tipo de títulos y controlar la cantidad de dinero en circulación. Estos se les denominan indirectos porque estas operaciones de mercado abierto dependen de la voluntad de los inversionistas de invertir en ellos, ya sea en letras en el corto plazo o en bonos a largo plazo. Nadie está obligado con este tipo de instrumentos indirectos. Existen también lo que denominaríamos como instrumentos directos de la política monetaria, que son de cumplimiento obligatorio. En este caso ya no depende de la voluntad de invertir por parte de los inversionistas, sino que es obligatorio. Y en este caso no estamos hablando de inversionistas pequeños o como las personas, como nosotros, sino a las instituciones, estamos mencionando en este caso a las instituciones del sistema financiero, que deben de mantener un encaje legal. ¿Qué tipo de empresas del sistema financiero mantienen un encaje legal porque captan ahorros? Pues los bancos, las sociedades financieras, ¿verdad? Y las asociaciones de ahorro y préstamo, pero como les mencionaba anteriormente, no existe ninguna en la actualidad operando. Existieron muchas allá por los 70, 80, pero los bancos las absorbieron. Entonces ahora solamente los bancos y las sociedades financieras, inclusive las cooperativas, ¿verdad? Tienen que encajar, tienen que hacer este encaje legal. No menciono las cooperativas directamente porque las cooperativas son, como se llama, instituciones sin fines de lucro. Y si se fijaron bien en el esquema gráfico del Sistema Financiero Nacional, no mencionamos las cooperativas. No Y nadie dijo nada al respecto. Hasta ahora me pongo a pensar en eso. Porque hay cooperativas que son más grandes que un banco, inclusive, que los bancos pequeños. ¿Por qué no las mencionamos? Porque su naturaleza no son de naturaleza con fines de lucro, aunque sí generen lucro. Pero lucro ¿para quiénes? Para todos los cooperativistas. ¿De quién son las cooperativas? De los cooperativistas. Si ustedes pertenecen a una cooperativa, jóvenes, el dinero que ustedes están ahorrando ahí es realmente dinero que están poniendo para comprar acciones de esa cooperativa y ustedes son dueños de esa cooperativa. Y el dinero que está en esa cooperativa, que se le presta a los demás socios, es su dinero. Por eso ustedes le reparten dividendos, no les pagan tasas de interés. Aunque si ustedes pueden abrir un depósito a plazo, ¿verdad? Pero ese depósito a plazo no se capitaliza, se lo va a devolver la cooperativa, pero lo que sí se capitaliza son las aportaciones obligatorias. Y eso es lo que están haciendo cada vez que ustedes están aportando obligatoriamente ese monto acordado, lo que están haciendo es comprando más acciones de esa cooperativa, ¿verdad? Entonces se maneja fuera del sistema financiero nacional y hay un ente que la regula que se llama Consucop. Ya más adelante vamos a hablar de este tema. Por eso no están ahí, ¿ok? Entonces, pero sí tienen que hacer un encaje legal igual que los bancos y, ¿cómo se llama?, las sociedades financieras.
Pero centrémonos en los bancos y las sociedades financieras. Entonces, si el Banco Central establece, porque es el Banco Central el que establece el encaje legal y establece que el encaje legal va a subir en un 1%, todas estas instituciones que mencionamos van a tener que poner un 1% de cada lempira que captan, adicional al encaje que ya existía, en las cuentas de ellos en el Banco Central de Honduras. El encaje legal fuera de un 5% y el Banco Central aumenta en 1%, significa que ahora ya no se va a encajar el 5%, sino que el 6%. Y eso es obligatorio, eso es de inmediato. Por cada lempira que se empiece a captar ¿cómo se llama? A partir del momento en que se genera, ¿cómo se llama? La norma, ¿verdad? Que estamos hablando, ya estos bancos tienen que comenzar a retener ese 1% extra. También puede ser que el encaje legal más bien caiga o se reduzca de un 5 a un 4%, o sea que ya ellos pueden liberar un 1% y prestarlo al público, ¿verdad? Por eso se llaman instrumentos directos de política monetaria, porque ya esto lo utiliza el Banco Central en última instancia. Primero aplica estos instrumentos indirectos de política monetaria y por último estos instrumentos directos de política monetaria. ¿Ok? Entonces, otro instrumento directo de política monetaria son las inversiones obligatorias en títulos oficiales, que es lo mismo, es una ordenanza de Banco Central de Honduras en donde se establece, por ejemplo, que los bancos, las sociedades financieras, tienen que invertir en títulos valores emitidos por Banco Central de Honduras en un porcentaje X de los depósitos captados. Puede ser un 2%, un 3%, un 4%, pero eso lo hace como una medida de la política monetaria para controlar la tasa de inflación. Estos entonces tienen un efecto inmediato, a diferencia de estos, que estos dependen de la voluntad de los inversionistas. ¿Ok? ¿Qué son las operaciones de mercado abierto? Son un instrumento indirecto para la gestión de la política monetaria. Por eso les dije, son instrumentos indirectos. Estas operaciones consisten en la compra y venta de valores gubernamentales con el fin de aumentar o reducir el volumen de dinero en la economía y transmitir así los cambios deseados en la oferta de dinero y en las tasas de interés. Voy a mostrarles un gráfico que puede ayudar. Déjenme ver dónde está esto. ¿Qué pasa? A ver. Ok, aquí está. Voy a tratar de aumentarlo un poco. ¿Lo ven ahí? Sí, licenciado. Ok, miren. Aquí tengo yo, por ejemplo, un gráfico para hacerlo mucho más claro, en donde el Banco Central ha establecido que, aquí me voy a inventar un valor. Aquí en este ejemplo supongamos que el Banco Central estableció como rango inflacionario que la inflación fluctúe entre 3.5% y 4.5%. ¿Ok? Entonces, si la inflación se comportara de esta forma, con esta curva que ustedes ven aquí, que se mantiene dentro del rango inflacionario, el Banco Central no va a hacer absolutamente nada. Él va a seguir vendiendo sus letras y bonos, pero no va a tocar las tasas de interés. No las va a aumentar ni las va a reducir, porque no hay necesidad. Se mantienen dentro del rango que el Banco Central definió como el adecuado para el manejo de la inflación en un periodo fiscal. ¿Ok? Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una curva que se comporta de esta forma? Aquí vamos a suponer que esta salida, esta bajada, fuera de la inflación,
por debajo del rango inflacionario es de más de 2 meses. Entonces, cuando esto comenzó aquí, en este momento, este ya es un gráfico que yo lo pongo como que fuera para todo un año. Cuando estoy abajo aquí, aquí pasó un mes, aquí pasaron 2 meses y aquí van 3 meses y la inflación no hacía nada. ¿Qué hace el Banco Central en ese momento? Como lo aprendimos en clase, a subir las tasas de interés. O si hubiese pasado aquí, que las tasas de interés, perdón, que la inflación aumentó por arriba el 4.5% y aquí pasó un mes, 2 meses, 3 meses y no pasaba nada, entonces el Banco Central de Honduras empieza a tomar algunas acciones. Eso solo es cuando sale de la banda inflacionaria. ¿Ok? Entonces, para ello el Banco Central creó lo que se denomina como la tasa de política monetaria. Aquí tenemos la tasa de política monetaria, que es la tasa de interés que se utiliza en la política monetaria para controlar la inflación. Entonces, el Banco Central está revisando todos los meses la inflación. Pues ya vimos en los ejemplos aquellos, la inflación cayó por debajo del rango un mes y pasaron 2 meses y 3 meses, todo seguía igual y el Banco Central dice, ok, entonces voy a activar la tasa de política monetaria. Esta tasa de política monetaria sirve para marcar la tendencia de las tasas de interés en el sistema financiero nacional. Es modificada por el Comité de Operaciones de Mercado Abierto, el COMA, del Banco Central de Honduras, cuando la tasa de inflación debe ajustarse por una distorsión en el rango objetivo. Entonces, en el caso que nosotros vimos actualmente, lo que hace el Banco Central de Honduras es que cuando la tasa de interés cayó aquí, a él lo que le interesa es que esta vuelva hacia acá, que la inflación vuelva a subir. Entonces, ¿qué hizo con las tasas de interés? ¿Aumentarlas o reducirlas? Ayúdenme. Jóvenes, eso ya lo vieron en la primera unidad. ¿Se aumentan o se disminuyen? Se disminuye. Se aumentan. Se aumentan. Entonces lo que hace el Banco Central de Honduras es que aumenta la TPM. Supongamos que la TPM fuera del 5% y dice, bueno, aumentemos las tasas de interés, subámosla a 5.50 o a 6%. Eso implica entonces que, ¿cómo se llama? El sector financiero, específicamente los bancos y las sociedades financieras, van a ver la tendencia de la tasa de política monetaria y se va a mover en esa misma dirección. Veamos, supongamos que las letras de Banco Central de Honduras, voy a utilizar PowerPoint para que se vea mejor. Perdón, PowerPoint, Excel. Aquí vamos a suponer que Banco Central de Honduras está emitiendo letras, que esos son depósitos a plazo. Banco Central de Honduras paga por sus letras el 6% de interés y los bancos pagan un 7% por los depósitos a plazo, a un año en ambos casos. Y viene Banco Central de Honduras y mueve la TPM. Vamos a poner aquí la TPM, tasa de política monetaria. Y la tasa de política monetaria es actualmente del 5%, pero Banco Central decidió incrementarla a un 6%. O sea que tuvo una subida de un 1%. No tiene que ser necesariamente el mismo valor en ambos casos, ¿verdad? O sea, esto solamente lo que mide es tendencia. Esto puede ser 3 o puede, vamos de 3 y 4 para que no se confundan. 3 y 4%. Entonces, como subió un 1% el Banco Central de Honduras, está diciéndole al mercado que lo que él quiere es que las tasas aumenten. Entonces viene él y empieza a colocar sus letras de Banco Central de Honduras
al 7%, sube un 1% también. Entonces, ¿por qué deben reaccionar los bancos del sistema financiero nacional? Bueno, porque las letras de Banco Central de Honduras tienen una característica bien interesante, que son libres de riesgo de crédito, porque como el Banco Central es el emisor, él nunca va a incumplir devolviendo el dinero. ¿Entienden? Entonces, cuando uno invierte en letras o bonos de Banco Central de Honduras, sabe que el Banco Central le va a pagar su dinero de vuelta. Cosa que no es segura es que un banco comercial nos devuelve el dinero, porque ya vimos el caso de Banco Continental, que fue liquidado forzosamente, o un banco que entra en insolvencia y no pueda pagar sus obligaciones. Entonces, si las letras están al 7% y los depósitos a plazo, los bancos están al 7%, ¿en cuál de los dos invertirían ustedes? En el Banco Central. En Banco Central. Entonces, ¿qué creen que va a pasar con los bancos comerciales? Que los bancos comerciales le quieren quitar el dinero al Banco Central de Honduras, porque ellos necesitan ese dinero. Entonces dicen, ¿saben qué? Banco Central subió las tasas, subámoslas nosotros también, en la misma proporción. Entonces, como la tasa de política monetaria nos mostró una tendencia alcista de 1%, también van a tender a moverse las tasas de interés en el sistema financiero nacional, o sea, en la economía. Suponiendo que la TPM, en vez de haber aumentado, hubiese bajado al 2%, volvamos de nuevo a que quiere el 6 y que quiere el 7. Entonces, Banco Central de Honduras ahora dice, bueno, miren, realmente nosotros vemos que estamos en la otra punta, en donde la inflación estaba muy alta, ¿recuerdan? Entonces, necesito desincentivar el ahorro. O sea, lo que quiero es que la gente, el primer caso el primer caso cuando aumentó fue el anterior, que es cuando la inflación estaba por arriba. En este caso es que la inflación está por debajo. Entonces necesito desincentivar el ahorro. Necesito que la gente saque sus ahorros y los invierta en actividades más rentables, como invertir en empresa, en una pequeña o mediana empresa, en un pequeño emprendimiento para generar una rentabilidad mayor. Por ejemplo, que alguien diga, no, pues yo voy a comprar carros mejor y voy a arreglarlo y lo voy a vender. Vaya, es una actividad que obviamente si sale bien todo, pues va a ser más rentable que colocar su dinero en letras o depósitos a plazo en un banco. Obviamente el riesgo siempre va a ser mayor, porque puede ser que no me salgan las cosas como yo pienso, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que pasó fue que la tasa de inflación cayó, más bien, salió del rango. Entonces, el Banco Central tiene que bajar las tasas de interés para volver a hacer que suban. Entonces, lo que hace es que desincentive el ahorro para que el dinero salga del banco y la gente consuma, más bien gaste. Porque como todo baja, cuando baja la inflación significa que los precios se cayeron. Así que precios de construcción bajaron. Hey, este es el momento de construir. Los precios de los artículos bajaron. Este es el momento de comprarme una computadora, de comprarme una refrigeradora, de comprarme un televisor. Este es el momento de viajar, por ejemplo, de hacer turismo. ¿Ya? Entonces, Banco Central tenía su tasa de letras de letras al 6% y la baja al 5%. ¿Ustedes creen que un banco se va a quedar con un 2% arriba si sabe que tiene todavía un espacio? Hay dos personas que vienen entrando ahorita. También es hora de entrar ya. Qué barbaridad. ¿Ustedes creen que los bancos se van a quedar, si antes estaban a una diferencia de 1%, van a estar dispuestos a pagar un 2%? ¿Qué creen que va a pasar con las tasas de interés que los bancos pagan por los depósitos a plazo? Baja. Van a bajar, ¿verdad? Entonces dicen los bancos, tengo un espacio, tengo un colchón que yo puedo reducir y siempre voy a estar pagando una tasa más alta que las letras y quitarle el dinero, tratar de que la gente pues venga al banco mejor y que invierta en nosotros.
Entonces, ¿vieron para qué sirve la TPM? ¿Vieron para qué sirve la tasa de política monetaria relacionada con la inflación y las tasas de interés? Esa es política monetaria. ¿Les quedó claro, jóvenes? Sí, Chile. Licenciado. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con la otra política, que es la política permítame, cambiaria. La política cambiaria sirve entonces para controlar el tipo de cambio. O sea, darle mantenimiento externo al empira en relación con el dólar. Entonces, la política cambiaria sirve para, en primer lugar, sirve para establecer cuál es el régimen de tipo de cambio que más nos conviene. Ayuda a controlar también la inflación y también disminuye la volatilidad en el precio de los productos, obviamente. Pero también sirve, en tercer lugar, que es lo principal, porque para la inflación ya tenemos la política monetaria. Nada más que ayuda a controlarla y a disminuir esa volatilidad en los precios de los productos, pero realmente su fin principal, además de establecer un tipo de cambio, es hacer más competitivas nuestras exportaciones. ¿Cómo es eso? Bueno, que si yo vendo una mesa en Honduras, que construirla vale 1,000 lempiras, y en El Salvador cuesta $50, supongamos que está a 20 lempiras por dólar. Entonces en El Salvador vale $50, o sea, lo mismo, vale lo mismo en Honduras que en El Salvador. Con la política cambiaria, cada vez que nosotros vamos perdiendo valor en relación al dólar, esa CIA va costando en dólares cada vez menos. Así que en El Salvador ellos no pueden modificar nada porque como no es su moneda, ellos no pueden variar su moneda, pero nosotros sí podemos variar la nuestra, que es el empira. Y al calcular, si después ya no vale 20